esa crisis que entonces nos pareció muy importante y ya está olvidada y superada por las que han venido después, pero la crisis del 92, que es la de la primera guerra del Golfo, la noche que se bombardeó Bagdad, que lo vimos en la tele, yo estaba en un bar, estaba en Balmoral, en Madrid, con los camareros, oyendo por la radio el bombardeo y no sabía que en ese momento estaba cambiando mi vida. Esa crisis lo que hizo es que en el plazo de 6 meses desde ese bombardeo se paralizó la economía, la gente que me debía dinero, yo vendía mucho a plazos, dejó de pagar, los encargos de temas de publicidad, que eran grandes empresas, también se pagaban muy bien, dejaron de pagar, primero te daban la mitad y luego preferían encargarle a un tío de Zaragoza que lo hacía por 2 duros, una cosa parecida. Digamos que todo el mundo que conocíamos se derrumbó, prácticamente se derrumbó. Y yo me encontré con unas deudas estupendas, que es una cosa muy literaria. Me encontré que le debía dinero al Corte Inglés, a American Express, al Banco de Bilbao, al Casero, al del bar de abajo. Y tuve que negociar todo y salir huyendo de Madrid, como Descartes huyó de París en su día, por lo mismo. Y entonces, pues terminé, después de buscando varios sitios, terminé en el campo de Cartagena. Yo siempre insisto mucho, el campo de Cartagena no es Murcia. Cuando uno dice Murcia está hablando de un universo pero el campo de Cartagena es un universo en sí mismo muy particular, es un mundo que hay que conocerlo. Y ahí estuve 4 años. Lo que aprendí, lo que viví allí es tan alucinante que Borja Casani y Alberto García Lix, que estábamos con El Europeo, yo seguía trabajando mucho en El Europeo, en la revista, hicieron una colección de libros y me dijeron que un artista se vaya a Nueva York o a Katmandú es normal, pero al campo de Cartagena, y entonces me pidieron hacer el libro, y entonces pues tiramos de cuadernos, de tal, y salió este libro que acabó siendo pues una cosa mítica. Y fue un cambio tan brutal en mi vida, porque yo había vivido en los 80, había vivido en Marruecos, no en el campo, había vivido en Marrakech, había vivido en Essaouira, pero esto no, esto es... Y fue un aprendizaje de lenguaje, de forma de vivir, de repente valorar unas cosas que no se te han pasado por la cabeza jamás. Y yo he quedado marcado por eso. Sé que el resto de mi vida empecé a hacer este paisaje de toda esta zona que es como de Belén, es como si fuese Galilea, ¿sabes? Estas montañas peladas que se las lleva el agua, de toda la parte también se ven por la parte de Fortuna, de Archena, pero por aquí, claro, por el campo de Cartagena es espectacular, ¿no? Esos paisajes yo empecé a pintarlos desde el aire porque era como también una vuelta a los paisajes de mi infancia que eran los del Belén, los de aquellos libros que teníamos de pequeños. Es que somos muy antiguos, de historia sagrada, y entonces salían pues esas montañas, las murallas de Jericó, y estaba más relacionado con el campo de Cartagena que con todo lo que yo había visto en mi vida, porque en el fondo todo esto es un mundo de 4.000 o de 5.000 años, salvo pequeños detalles. Luego vino Polaris World y vino ya otro mundo, pero en aquel momento, estamos hablando del año 94-95, esto era una locura. En cualquier casa en el campo te hacían un arroz, un señor que no le entendías lo que estaba diciendo, y de repente te sacaba unas botellas de vino que llevaban 30 años, que eran unos pinacos, que aunque estuviesen pasados te los bebías, ¿no? Un mundo muy sorprendente, muy gratificante, muy gratificante. Me encontré con gente muy primitiva, pero muy primitiva no en el sentido de brutos, sino con unos valores y unos conceptos que para mí eran lejanísimos, eran como gente, esa mezcla también de mucha naturalidad y mucha alegría y también desconfianza, que te lo tienes que ganar, que nada es fácil porque son sitios muy duros, porque aquí la gente en el campo, claro, en aquella época, estaban de repente cosiendo zapatos para una fábrica, estaban cogiendo leña, esto era un sitio duro, de posibilidades. Había muchos niños con la educación mínima, ¿no? Con mataduras en las piernas.
Allí recuerdo que no había teléfonos, esa es otra. Ahora nos parece que es que no había teléfonos. Y Telefónica nos puso uno de estos con antena, que es un poco el precursor de los móviles. Y venían de todas las casas cercanas, cuando los niños tenían problemas, a llamar. Y la mayoría, en lugar de llamar a un médico, llamaban a un curandero porque alguien tenía mal de ojo. Yo trataba de explicarles, decir, no, mira, mi hijo también está vomitando, pero es que igual les ha sentado algo mal. Y dice, no, al tuyo le ha sentado algo mal, al mío le han echado mal de ojo. Y llamar un poco como diciendo, y no te metas en esto. Tiene algo como de realismo mágico, ¿no? Todo lo que se vivía. Una vida espectacular, que la recuerdo muchísimo y sé que nunca jamás volvería a vivir eso. Aunque volviera aquí, eso ya no existe, ¿no? Digamos, ha evolucionado todo de una manera que, bueno, que es... Pero el recuerdo está ahí, claro. ¿Cómo era tu día a día? Ocurrían cosas increíbles, de repente llegaba alguien, llegaba a casa y sin decir nada llegaba con un trébede y un eso y hacía un arroz ahí en el patio. Y yo decía, ¿qué estáis haciendo? Y decía, tú siga lo tuyo, que... O venía uno con unos percebes que no sé de dónde los había sacado, o venía la gente a enseñarnos a hacer alcachofas en la chimenea. Sé hacer alcachofas en la chimenea de 10 formas diferentes, porque me enseñaron desde cortar, ponerla de pie, echarle un chorracito. Y todo es tan gratificante, ¿no? Las sensaciones, los olores, la sensación también de que alguien te está enseñando cosas y te está cuidando, ¿no? Son cosas muy sutiles, porque no es... Aquí no somos nadie de sentimientos muy exagerados, es todo como de, bueno, a ver, no... Como decía, no nos toquemos las partes todavía, ¿no? Pero sí había mucho de eso de vivir esas cosas que en el fondo son maravillosas, relacionadas con la comida, porque el campo de Cartagena, uno de los pilares es la comida y la bebida, pero también el intercambiar cosas, ¿no? Había mucha gente que venía a echar el día. Yo estaba pintando y gente sentada por ahí. Y a mí, como no me importa además ese punto exhibicionista que sé que lo tengo, pues incluso me gustaba, ¿no? Yo cuando empecé a pintar en los 80, yo pintaba en una teoría un poco muy de grises para construir las formas y luego pues un poquito de color. Cuando en el año 87 me fui a vivir un año a Marruecos, eso se me fue a la porra en 2 días, porque claro, allí la cosa de los colores es alucinante. Pero cuando vine aquí, cuando vine a Balsicas, lo que me cambió es el paisaje. Empecé a hacer paisajes que no había hecho nunca, porque tiene tal presencia estas formas, estas montañas y la luz, cómo incide la luz. Es una luz muy única, muy especial, son estas brumas que hay, porque estás viendo desde muy lejos, ves el Mar Menor, ves también pues toda la parte minera, por toda la parte de la Unión. Yo también nací en Linares y nací en la mina y claro, también me produce una gran emoción todo lo que tiene que ver con el mundo minero, con pues todo lo que es Portmán, todo lo que es, bueno, en fin, al final se me juntan muchísimas referencias y todo eso, a la hora de ponerte a pintar o a dibujar, todo eso sale, porque al final estás trabajando con lo que ves, también con lo que sientes. El Mar Menor, todos los días iba a tomar el aperitivo y me bañaba. Y entonces se nos ocurrió un día la idea, como yo me bañaba, de hacer el club de bañistas de invierno del Mar Menor. Y entonces decidimos dar 1 millón de pesetas al que se bañase más días durante el año. Y entonces alguien nos dijo, salió en el periódico. Y cuando salió en el periódico alguien nos dijo, esto es como un contrato. Como no deis el 1 millón de pesetas, vais a la cárcel, lo van a denunciar. Y dije, coño. Y entonces lo que hice fue bañarme yo todos los días para que no pudiese ganar nadie, lloviendo, helado, me pasé. Era, vamos, ya era obligatorio, era de... No es lo mismo hacerlo por gusto que por obligación. Aquí hay un sentido del tiempo. También Cartagena es una ciudad muy antigua y eso pesa. Aquí hay piedras por todos lados, piedras cartaginesas, romanas, bizantinas, griegas.
Venga, ¿quién da más? Musulmanas, es que hay todo, unas encima de otras. Y todo eso es un tempo distinto a la hora de hacer las cosas. Te da tiempo a masticar un poco, a tratar de entender el mundo de otra manera, ¿no? Y tratar de fabricar cosas desde otro sitio. Vamos a reivindicarnos a nosotros mismos y a no sufrir gratuitamente. Y las pocas o muchas cosas que hagamos bien hay que reivindicarlas sin vergüenza, porque también somos muy quejicas con eso, ¿no? A veces tenemos tantas dudas que es mejor equivocarse por arriba que por abajo. Cuando me fui de aquí, lo dije, acabamos de pasar la época más feliz de nuestra vida. Lo expresé así, y me lo han recordado. Y es verdad, porque era un sentido del tiempo que no he vuelto a tener nunca, luego he tenido que vivir ya con urgencia.